¿Ya está? Uy, muy buenas tardes, Lo buenas agarraron de noches. sorpresa. Gloria a Dios. Hermosa tarde para estar juntos en familia. Así Amén. que bueno, ahí aprontarse. ¿Para qué? Para sentarse. Gloria Amén. a Dios. Así Amén. que Levántese si está sentado y vuélvase a sentar Sí. de vuelta. Dios le bendiga. busque algo calentito, así Claro. no se tiene que mover después, o algo fresco Claro. para estar tomando, algo Por para supuesto. comer. Y quedarse quietito ahí, escuchando atento lo que Dios tiene para Sí, decirle en sí. este día. Gloria Primero a Dios. nos habló a nosotros y nosotros tenemos para compartirle a usted. Gloria a Dios. Gloria a Bueno, Dios. gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, yo me presento porque ya que la pastora no me presenta, no me dice ni buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ahí estamos. Buenas tardes a Hoy todos. estamos descompaginados, hablando antes de la afirmación. Se nota que somos inexpertos, ¿no? Pero bueno, menos mal que Dios toma este material inexperto para su gloria y lo hace Él Amén. perfecto, ¿no? Amén. Damos gracias a Dios realmente y estamos felices hoy una vez más, un domingo más que Dios nos otorga, nos permite poder estar con ustedes, compartir este tiempo y ser bendecidos de parte de Dios. Yo sé, tengo la seguridad en mi corazón, como decía la pastora, que hoy Dios nos va a hablar, que hoy Dios nos va a ministrar, Amén. porque sin duda la palabra de Dios nos ministra a todos y nos bendice a todos. Así que hoy es un lindo momento para poder estar atento, escuchando ahí donde estás, en el living, en el comedor, en la cocina, en tu habitación, ¿no? Que en cualquier lado que estés, Sí. hoy tenés la posibilidad de que la palabra de Dios va a tu casa, que la administración, que la transmisión está en tu hogar. Sí, con el celular pueden estar en Claro, cualquier en lugar cualquier de la lugar. casa donde estén cómodos, ¿no? Amén. O en el comedor. Gloria Está a Dios, bueno, el gloria a comedor, Dios. ¿no? Gloria a Dios para estar ahí atentos. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Qué lindo. Bueno, La verdad que sí. así Y que la verdad que hoy tenemos tantas cosas para compartir que espero que pueda Muchísimo. entrar en el programa, muchísimo, ¿no? así que empecemos. Empecemos. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Ay, Jesús. tremendo. Teníamos a nuestros camarógrafos que nos hablaban, nos decían que ya estaban transmitiendo y nosotros seguíamos hablando como si fuera una vida normal, ¿no? Un día normal. Pero menos mal que no tenemos nada de que ocultar, ¿no? Somos transparentes, algunos no, algunos somos medio reforzados, pero transparentes en nuestros sentimientos de lo que transmitimos, ¿no? Bueno, sería lindo que los que están del otro Gloria a lado, ¿no Dios. es cierto?, nos digan, acá estoy. Claro, acá estamos. Acá Pongan estamos. ahí acá estoy, Claro. ¿no? Con ese dedito ahí, acá estoy. Gloria a Dios, Qué lindo, haciéndonos qué compañía. bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Y bueno, algunos en la semana van a estar reproduciendo el video. Sí. Sean bendecidos en todo tiempo, en este tiempo, en este momento que estamos en vivo y también durante la semana cuando escuchan la palabra de Dios, porque a muchos les llegan durante la semana y Dios está. Dios está presente. Amén. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios, así que Qué bueno. vamos a contarles cómo hace Dios para, ¿no? Los atributos que tiene Dios. Los atributos que Gloria tiene a Dios, Dios. ¿no? Qué hermoso. Así que, bueno. ¿Comenzamos? Comenzamos. Hoy Comenzamos. habíamos pensado de hablar, Claro. ¿cierto? De varias cosas, ¿no? Estábamos orando y ahora antes de empezar la transmisión de la reunión, porque es una reunión online, ¿no? Porque estamos 2 o 3, no, somos más de 3, Más, gloria a más. Dios. Si bien es cierto, acá en casa, aclaremos por la duda, Somos 4, cuatro. ¿no? Transmitiendo. Nosotros acá adelante y otros 2 más allá atrás Sí. que están transmitiendo. Y que sumamos están los que están allí del Claro, otro lado claro. de la Y mi línea. pequeño hijo me dice, tenemos la compañía de una perrita, la mascota de la casa, que gracias a Dios hoy no ladra, no está durmiendo. Así que bueno, Bueno, tenemos estábamos hablando de que cuando- vendría a ser el perro del pastor, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de cuando le dijimos sí al Señor, Amén. ¿no? Sí. Hay tiempos y tiempos. Sí. Gloria a Dios y un día Dios nos llamó y nosotros ¿qué le dijimos? Sí, Señor, aquí Sí, está. Señor, aquí estoy. Y bueno, y la verdad que muchas veces el Señor nos ha instado a hacer conforme su propósito diferentes cosas. Claro. Y el Señor nos da la fuerza y muchas veces la capacidad, porque no tenemos capacidad nosotros, Él nos enseña cómo hacer las cosas, ¿no? Ujú, ujú. Y en este tiempo cuando nos apareció el desafío de transmitir por Facebook, nos miramos a nosotros mismos y dijimos, ¡ay, que Dios nos ayude!
¿no? Pero sabemos que hay que transmitir la palabra de Dios, es nuestro objetivo, es nuestra meta de alcanzar. Yo creo que ahí se cumple la palabra cuando Dios le dice a Jeremías, te pondré cara de pedernal, ¿no? Porque la verdad que a veces hay que ser cara dura, ¿no? Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gloria a Dios, pero gracias a Él que tenemos su respaldo. Amén. Gloria a Dios, porque cada día Él nos ministra para poder compartir, Sí, y vemos que estamos Qué hermoso. en su propósito, Amén. haciendo lo que Él nos pidió Sí, que por hiciéramos. supuesto. Y me acordaba que hace un tiempo, ¿no? que qué importante que a veces contar experiencias de vida, ¿no? Hace un tiempo, hace varios Y años que atrás. realmente, perdón, pastora, realmente la experiencia de vida es lo que marca el corazón, ¿no? Porque a veces uno habla de la Biblia, que sin duda es la palabra de Dios que nos bendice, nos ministra, pero qué bueno que cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida y nosotros la podemos vivir. Dice que la letra mata, más el espíritu da vida. Quiere decir que hay una vivencia. Cuando hay una vivencia, hay un respaldo mayor de Dios sobre la vida. Y que lo que uno cuenta, ¿cuántas veces nos han ministrado siervos de Dios a nuestras vidas? Que lo que han predicado es más de lo que han vivido, que lo que comentan de la palabra de Dios, ¿no? Y de lo que Dios hace en sus vidas. No estamos hablando de otra cosa fuera de la palabra de Dios. Es tremendo, pero hay muchas veces que no vivimos cosas, pero el Señor nos ministra y nos enseña cómo ministrar, ¿no es cierto? Claro. Porque Él sí sabe todas las cosas. Ujú. Lo que nosotros no sabemos, Él sí lo sabe. Y Él nos ayuda en Sí. todo momento, ¿no es cierto? Su Espíritu Santo. Y bueno, y quería contarles una vez que el Señor que me instó a hacer algo que yo nunca había hecho y que me costaba muchísimo, pero yo veía que era un desafío, ¿no? Hace unos años atrás estaba en un programa de radio, ¿te acordás? Sí. Con unas pastoras de la ciudad, ¿no? Pastoras amigas, que estábamos haciendo un programa de radio, y una de las pastoras, que era la directora del programa, me dice: Nancy, vos nos habíamos repartido, ¿no es cierto?, cómo íbamos a distribuir el programa en partes y nos íbamos turnando, pero había una parte que me tocaba a mí sí o sí, sí o sí en todos los programas. Ustedes no se pueden imaginar qué parte me tocaba a mí. Me tocó la parte de contar chistes. ¡Wow! ¡Dios mío! Yo decía, la pastora me pidió que contara a mí chistes. Mi amiga pastora. Gloria a Dios. Cuando me dijo: Nancy, tiene que contar chistes, yo la miré y dije, miré por dentro mío y dije: ¿yo? ¿Chistes? No, y que, no sé, es de lo que no es, Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Claro. Y yo nunca le pude decir que no al Señor. Lo que me pedía, yo iba. Y siempre, ¿no es cierto?, siendo sujeto a lo que Dios nos pide, hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y si iba a ser de bendición esa parte, yo dije, bueno, Dios me va a ayudar. No, nunca dije. Cuando me piden algo para hacer para el Señor, la verdad que muchas veces va en contra de lo que uno quiere o uno piensa, pero si Dios me lo pide, yo le digo sí. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y empecé a contar chistes. Y así que bueno, pobre los oyentes de ese tiempo, ¿no? Claro. Menos mal que no los veíamos. Claro. Para Hay que ver las caras que hay que ellos ver ponían si- cuando nosotros ahí nos reíamos, ¿no? Y contagiábamos igual la risa, me parece, Me porque parece es que contagiosa sí, la por risa. supuesto. Así que era para hacerle bien a la audiencia, ¿no? Gloria a Dios, pero hay desafíos que a veces no van, parece que no estamos capacitados, o no nos nace, pero Dios produce en nosotros todo lo necesario para poder salir adelante y con un propósito, ¿no? Un propósito de bendición. Dice que vengamos para acá, Sí. la directora. Bueno, con un propósito, Claro. ¿no es cierto? Claro, lo bueno es, por supuesto, es siempre estar preparado, estudiar, capacitarte en lo que te da la luz, el entendimiento, lo que es la palabra de Dios. Lo demás lo hace la obra de Dios, el Espíritu Santo. Por supuesto, como vos decís, Disponerse primero, un corazón dispuesto. Claro, Corazón dispuesto a servir a Dios, y Dios ahí nos enseña, Claro.
nos guía, nos capacita, muchas veces nos equivocamos y aprendemos de los errores, pero el Señor nos conoce y sabe que la disposición que tenemos de servir. Por supuesto, y eso es lo importante y eso es lo que va a marcar una diferencia, ¿no? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Y bueno, y eso es así. Y yo recordaba algo que vos me habías dicho el año pasado, casi terminando el año. Me dijiste, ¿qué te parece si el año que viene no oramos para poder... No oramos, no, dijimos oramos para poder tener un programa de radio. Sí, ¿La verdad? es verdad. Y qué es lo que Dios hizo, ¿no? Sí. Todo lo que uno nunca imaginó ni pensó, sí. ¿no? Porque nunca estuvimos en un programa juntos. No, nunca estuvimos. Bueno, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo y realmente, bueno, ha salido lo que Él ha querido que salga, ¿no? Sí. Y creo que hasta aquí, es como decíamos esta semana, hemos viendo las transmisiones, las filas de transmisiones, hasta aquí ha salido lo que Dios quiso, ¿no? Y lo que Dios puesto en nuestro corazón, y como dijiste vos, de la manera que Dios quiso, ¿no? Y que ha sido de bendición para llegar a muchas vidas, sí, ¿no? Que Dios nos ayuda siempre, amén, ¿no? Aún amén. En nuestras debilidades Dios nos hace fuertes, sí. y nos está auxiliando por su sí, misericordia. Por supuesto. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de... ¿Vis? Ahí va la primera imagen. Gloria a Dios. A ver si van dándose cuenta de qué vamos a hablar hoy. El que se puede escuchar. Un órgano que se puede escuchar. Gloria a Dios. A ver, todos tenemos un órgano que suena en nuestro interior. A ver si escuchamos. Le pones volumen, así se van dando cuenta. Gloria a Dios. Qué fuerte, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, ahí un corazón, ¿no? Un corazón que late. Gloria a Dios, un corazón que late. Todos tenemos un corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está vivo en nosotros. Gloria a Dios. Cumple una función orgánica en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y emana vida. Emana vida. Gloria a Dios. Y tremendo. Estábamos pensando en la palabra que el Señor nos dio para este día. Y la palabra del Señor que nos dio era en Salmo, a ver Liz si lo pones, Salmo 51, gloria a Dios, ahí lo tenemos, 51:10, gloria a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Estamos hablando del corazón. No es solamente un órgano que tiene la función de distribuir la sangre en el cuerpo, que bombea, ese sonido es por la bomba, ¿no? Es una bomba, es un motor en el cuerpo, ¿no es cierto? Que produce vida, emana la vida del corazón, dice la palabra del Señor, ¿no? Pero también cuando hablamos de corazón estamos hablando de un centro en la vida de uno. Amén. Un centro, un motor, ¿no es cierto? Y en la Biblia nombra al corazón 743 veces. Nombra al corazón. Miren si es importante, porque hablan del hombre. Cuando estaba hablando del corazón, estaba hablando de un ser humano, claro. Que es el corazón es parte de la vida, ¿no? Porque fluye la vida, la sangre es la vida, ¿no es cierto? Cristo dio su sangre por nosotros, dio la vida por nosotros, gloria a Dios. Y en la Biblia nos dice, en varios lugares habla del corazón, y dice del corazón, que hay corazones que son sabios, que hay corazones que son de piedra, hay corazones que son engañosos, hay corazones que son humildes, hay corazones que son contrictos, hay corazones que son quebrantados. Gloria a Dios. Hay diferentes corazones y muchas veces más nombra el corazón, ¿no? Y nos está hablando de emociones, de sentimientos, ¿no es cierto?, que hay en el corazón. También en un momento en la Biblia habla de que están los pensamientos, también, ¿no? Como que nacen en el corazón, van al cerebro, los pensamientos.
Qué importante que es el corazón. Más Dios nos pide a nosotros que tengamos un corazón limpio. Gloria a Dios. Y en el Salmo 51, otro versículo más adelante dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. En el Salmo 51 estamos hablando de David. David, muchos conocerán la historia, los que no lo conocen. David había cometido un pecado muy grave, ¿no es cierto? Y él estaba profundamente arrepentido. Si quieren pueden buscar ahí en su casa el Salmo 51, y hay muchos versículos claves donde él muestra un arrepentimiento total, porque se da cuenta, toma conciencia de que había pecado. Ese pecado ensucia el corazón. Mas Dios, ¿qué nos pide? Nos pide un corazón limpio, ¿no? Entonces el corazón, ¿cómo se limpia? Se ensucia con el pecado, ¿no? A ver, veamos algunos versículos del Salmo 51. Empieza David diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acá está diciendo David que fue muy rebelde. ¿No? Que el fue pecado rebelde. es la actitud de ser rebelde, ¿no? El pecado es porque... La rebeldía lleva al pecado. Lleva al pecado. La rebeldía lleva al pecado, Claro. ¿no? Y acá él está demostrando que se dio cuenta, en el momento que estaba cometiendo el pecado, se dejó llevar por la carne. Claro. ¿Sí? Se dejó llevar por sus pensamientos, por su carne, por su humanidad, ¿no es cierto? Y cometió en su rebeldía, que dejó, o sea, entró en el pecado. Primero, el pecado cuando ingresa en el ser humano, antes de ingresar en el ser humano, comienza con el pensamiento. El pecado se gesta en el pensamiento, primero. Después, uno sigue mirando, es como había un pastor que decía que tenemos que ser como la paloma. Que dice que la paloma, ¿qué hace? Mira una sola vez y da vuelta. No sigue mirando, ¿no? Y bueno, el pecado pasa lo mismo. El corazón, en la persona, el pecado se gesta, entonces primero mira. Después, ¿qué pasa? Se va gestando el pecado, la idea de pecado, ¿no? Sigue mirando, hasta que concibe el pecado, produce el pecado, ¿no? Claro. Es rebeldía, sabe que es pecado, pero su carne, su humanidad lo insta. Claro, a pecar. Es bueno entender esto, que el pecado no es que va y lo comete, ¿no? El pecado Jesús mismo lo enseñó, que dice que aquel que está con el pensamiento, que aquel que está pensando ya está cometiendo pecado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra actitud, que nuestro pensamiento, que nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Cuando se quedó, o sea, pensemos en la paloma, Claro. ¿no? Que miró, supóngase, miró, y la paloma enseguida vio que era pecado y dio vuelta a la cabeza. Pero el ser humano no es tan inteligente como la paloma. Muchas veces el ser humano mira el pecado y se queda mirando el pecado y ya está concibiendo pecado en su maquinación. Entonces, a David le pasó eso. Concibió el pecado, cometió pecado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después que cometió el pecado, él llegó, volvió en sí. Volvió en sí, se dio cuenta que había hecho mal, ¿no? Volvió en sí y lo hicieron volver en sí. Eso también es otro agravante. ¿No? Eso es otro agravante. ¿Quién lo hizo volver en sí? El profeta, Natán, ¿no? El profeta Natán viene a él y le dice, yo tenía una parábola, un hombre tenía tantas ovejas, ¿no? Es verdad, ¿no? Cierto. Contalo eso para los que no se acuerdan. Claro. Lo de la parábola de las ovejas. Viene el profeta y le habla a David y le dice, había un hombre que tenía tantas ovejas y fue al que no tenía nada de oveja, una sola oveja, y va y se la quita. Entonces David, el profeta le dice, ¿qué crees tú que merece ese hombre malvado que ha hecho semejante cosa? Que tenía tantas ovejas y fue robó al que tenía una sola. Y David, ¿qué dice? Habría que matarlo. Entonces le dijo, ese fuiste vos. Claro. Entonces ahí lo confronta.
¿no? Ahí lo confronta con su pecado. Ahí está, bueno, y ahí también nos está hablando de que muchas veces puede ser que un pastor, un siervo del Señor, le hable, ¿no es cierto?, a alguien que esté en pecado. ¿Y qué pasa? La persona, acá David fue humilde, se dio cuenta, ¿no? Pero hay gente que no quiere darse cuenta. Claro. El pecado, el pecado hace dos cosas. O ensorbece o llena de soberbia al hombre, sí, o lo humilla en la condición como David. ¿No? Hay dos caminos, ¿no? De decisiones que hay que tomar. Sí, porque quizá ese que entró en soberbia, ¿qué hace? Yo no cometí nada. Yo no lo niega. Claro. Lo niega y sigue caminando y comete más pecado y más pecado. Claro. Porque la rebelión y la soberbia va entrando más y peca más. Claro. Por eso se hace la comparación de Saúl y David. Saúl, cuando comete pecado, que quizás no fueron tan graves como lo de David, si los comparás, ¿no? Pecado es todo igual, no hay diferencia del pecado. Pero si vos los comparás, decís, bueno, Saúl no cometió tan grave, pero la soberbia que entró en Saúl lo identificó distinto. En cambio, David se muestra en el Salmo 51, que él se humilla a decir, prefiero que todo desaparezca, más que tu gloria y tu presencia. ¿Y qué pasó con Saúl? Perdió todo. Perdió todo. Saúl perdió todo por su soberbia, por no querer reconocer a Dios en su vida, perdió todo, perdió el reino, perdió todo. Sin embargo, David se arrepintió, aceptó la amonestación del sacerdote que le llevó, ¿no?, la palabra, del profeta, ¿no?, que le llevó la palabra, aceptó. Y empezó, acá en el Salmo 51 está la oración de David, ¿no? Dice arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación, ¿no? Y dice, lávame más y más de mi maldad, amén, y límpiame de mi pecado, ¿no? Ahí estamos viendo un clamor en David, un clamor, ¿no es cierto? Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Ahí estaba que la conciencia de él, ¿no es cierto?, que venía, que había pecado contra Dios constantemente, ¿no es cierto? Qué tremendo. Eso lo llevó, ¿no es cierto? Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Bueno, y sigue, ¿no es cierto?, su reflexión y su oración, pidiendo a Dios, ¿no? Dice en el 7, dice, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Y dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía abatido completamente. Por la gran culpa que la él tenía. Culpa, él contaminó todo su ser. No podía seguir, se sentía tan culpable delante de Dios, ¿no es cierto?, arrepentido profundamente. Claro. Y no era algo que decía solamente, era desde su corazón, porque Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Dios sabía que era real esto. Claro. Y después dice, en otro lugar, que es lo que hemos leído, eso ya también acá el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Ay, qué agonía que estaba pasando! ¿No es cierto? El arrepentimiento profundo, ¿no? Que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un clamor desde dentro de él, un arrepentimiento tremendo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Es así que Dios ve su corazón. Dios ve su corazón y se agrada de él, ¿no es cierto? Y más adelante podemos ver que Dios dice de él que he hallado un hombre conforme a mi corazón. Que Dios encontró un hombre conforme a su corazón. Y podemos leer en Hechos, gloria a Dios, Hechos 13:22, dice la palabra de Dios, David, hijo
de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué proceso que tuvo que pasar David Claro. para ser con un corazón conforme al de Dios? Primero, hay que entregarse de esa manera al Señor, ¿no es Rendirse cierto? por completo, Sí, sin reserva. sin ¿no? reserva. Y nos habla en el versículo 17, ¿no es cierto? Que dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito es quebrantado, Claro. ¿no es cierto? Arrepentido, Sí, sí. humilde, sumiso. Entonces hay que pasar por ese arrepentimiento, ¿no? De nuestros pecados. Sí. Ese es el principio para ser perdonado. Si nosotros no llegamos a ese punto de pedir perdón a Dios por nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados, no podemos ser perdonados. Porque Él sabe, Él mira nuestro corazón, ¿no? Después va a estar hablando el pastor de los atributos de Dios y van a ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Pero Dios mira nuestro corazón, ese corazón arrepentido, ¿no? Y es el principio para ser perdonado, para ser sanado. Porque muchas veces el corazón puede haber falta de perdón. Claro. Falta de perdón a diferentes personas, a diferentes... quizás tengas la razón. Claro. Pero esa es la característica, ¿no? Que siempre, casi la mayoría de las veces, uno tendría la razón y estaría justificado no perdonar. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. No. Dios dice que si nosotros no perdonamos, No seremos perdonados. no seremos perdonados. En el mismo Padre Nuestro dice, ¿no? Claro. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que la palabra de Dios muchas veces va muy en contra de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que tenemos razón de no perdonar, mas Dios te dice que no es así. Claro. Que si vos querés ser perdonado, tenés que perdonar, Por dice supuesto. la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que con la misma vara que me dice, serás medido. También, exactamente. Con la Eso. misma vara que me dice era medido. Si sos una persona que podés perdonar, vas a ser perdonado, ¿no? Y también habla de que aquel que ama mucho es porque también se le ha perdonado mucho. Porque se le ha perdonado ¿no? mucho, sí, tremendo. ¿No? Y qué importante tener un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón humilde delante de Dios, Sí, sí. para poder llegar a tener el corazón que Dios le agrada, Claro. ¿no? Sí, sí. El corazón que le agrada a Dios es esa persona que reconoce su pecado, que se arrepiente, que le pide a Dios que le limpie el corazón, ¿no? Y que renueve su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Dice, cuando estaba en aflicción, en medio del pecado, decía, no quites el Espíritu Santo de mí, ¿no? Qué importante que es ser renovados en Dios cada día. Sí, Y por eso cada día debemos pedirle perdón a Dios Amén. por Sí, los Señor. pecados, Ujú. por los pensamientos, Sí. ¿no es cierto? Por muchas veces en el día puede pasar, ¿no es Sí. cierto? Quizás algún pensamiento, quizás, no sé, diferentes cosas. Sí. Pero que Dios nos ayude a mantener ese corazón limpio todos los días. Todos los días un corazón limpio, sano delante del Señor. Y si no es así, estamos a tiempo Amén. de pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que un corazón está limpio y es agradable delante de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Y es muy fácil. Cuando ese corazón puede sentir su presencia, ¿no? Puede sentir la presencia de Dios, puede sentir que Hay no hay paz. nada, claro, que no hay nada que te impida Ahí está. llegar Llegar que no hay un al trono, ancla, sí. ¿no? Que no hay un ancla espiritual Sí, sí. que nos molesta, nos estorba, porque ¿qué dice la Biblia? Si vos vas al Padre y ves que algo te estorba, Ahí ve está. y arregla tu cuenta, ¿no? Sí, Algo te ¿verdad? estorba. Hay que analizarse. Hay que analizarse. Hay que meditar, hay que pensar, decirle al Señor que nos haga entender si hay algo en nuestro corazón que no le agrada, que Él lo saque. Es bueno entender esto, porque a veces uno quizás piensa, bueno, pero ¿qué son marcianos? ¿A ustedes no les pasa? No. Todos Estamos tenemos. hablando, claro, estamos hablando de lo que presenta la palabra de Dios. Sí, sí. Y es, como dice la Biblia en Hebreos 4:12, es una espada de doble filo.
está cortando adelante y corta para atrás. Sí, para nosotros. Claro, necesitamos nosotros también tener ese corazón íntegro delante de Dios. Y está más cerca la boca del oído, o sea, llega Claro. primero acá Claro. y después va para allá. Claro, claro. Entonces que... es una experiencia también personal para nosotros, Sí. porque a todos se nos presenta la posibilidad de no perdonar a alguien. A todos se nos presenta, pero cuando nosotros podemos entender que lo de Dios es tan sublime, tan glorioso, y la gracia de Dios excede todo, y lo que Dios te quiere dar o regalar es mucho más alto que aquel que nos podés perdonar, tenemos que soltar esa cadena, tenemos que soltar esa amarra que nos ata a no perdonar y aprender a perdonar. Pero no solamente con una actitud de decir yo perdono, pero sí que pase por la otra vereda, ¿no? No. Perdonar, que realmente se muestre el perdón, que la persona pueda entender que vos los perdonaste, ¿no? Uh-huh. Que haya fruto de ese perdón. Sí, ¿no? es verdad. Y que Dios nos ayude cada día a tener un corazón conforme al de Él y poder decirle, ¿no es cierto? Como decía acá que era el corazón de David, porque dice... Quien hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a tener ese corazón limpio y que Dios nos elija también para hacer lo que Él quiere en su propósito, ¿no es cierto? Nos va a capacitar, nos va a ayudar, ¿no es cierto? Que el Dios pueda ver cada día en nosotros un corazón limpio, renovado en su espíritu, y que Dios nos ayude, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra? Cada día entregándole nuestro corazón al Señor, pidiéndole que nos perdone por nuestros pecados, que somos personas humanas, pero cada día nos va ayudando su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a no cometer los mismos, ¿no es cierto?, a esforzarnos, no es yo pido perdón y después hago lo que quiero, no es así. Dios conoce y ve nuestro corazón, es arrepentimiento de corazón y un cambio, ¿no es cierto? Un cambio de actitud, ¿no? Y Dios va produciendo un cambio en nuestra vida, Dios nos va purificando, a Dios no lo podemos engañar y decirle, Señor, perdóname por esto y voy y sigo pecando, no es así. Es un arrepentimiento de corazón, Dios está mirando si es real eso, ¿no? Y eso va a producir no quiere cambio. decir esto que el hombre no pueda volver a tropezar. El hombre que lamentablemente a veces tropieza de vuelta, pero ahí está la gracia de Dios en la cual te quiere hacer libre. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el esclavo no permanece para siempre en la casa, mas el hijo sí. Entonces la libertad viene de parte de Dios. Dios te quiere hacer libre del pecado y de todas las maldiciones que te condenan. Sí. ¿No? Y Él está dispuesto a perdonarte, ¿no? Como dice, tantas veces sea necesario. Pero está a la disposición de tu corazón. Que no se llene de soberbia el corazón, porque llega un momento que cometés tantos errores que a veces hasta el propio diablo, el propio enemigo te chifla en la cabeza y te dice, no, ¿para qué vas a ir a pedir perdón si ya mañana vas a cometer el mismo error? No, sino que, claro, que puedas ir pidiéndole a Dios socorro. Él nos va ayudando en nuestras debilidades, ¿no es cierto? Y si es necesario, poder hablar con alguien mayor, que pedir consejo. Claro, pedir un consejo al pastor, a un hermano mayor que consideras que está quizás a tu consideración en la iglesia, ¿no? Por supuesto. Y que él pueda ayudar. No a los amigos que no conocen a Dios. No hagamos lo de Roboán, ¿no? Roboán. No tenía unos amigos que le dieron unos consejos que lo alejaron de Dios. Lo hundieron más en el pozo. Claro, el hijo de Salomón, ¿no? Viene a ser el bisnieto de David, sí. ¿no? Que el Señor nos ayude. Sí, ¿no? podríamos orar para que Dios nos ayude a tener un corazón conforme al suyo, ¿no? Sí, y la característica de David era que se arrepintió profundamente. Yo, como decíamos hoy, ¿no? Esta mañana, ¿cuánta profundidad hay en esto, ¿no? Un hombre conforme a su corazón. ¿Sabes? Hoy te contaba que hoy estaba casi, tenemos, no sé si nos damos un lujo o qué, tenemos que librarnos un poco porque la panza a veces ya... y a veces, casi siempre todos los domingos hacemos un asadito. No un gran asado, pero hacemos un asadito, ¿no? Y mientras estaba haciendo el asadito, vino un pensamiento a mi corazón, ¿no? Y yo te lo contaba hoy, ¿no? Que Dios no busca pastores y pastoras. Y muchos van a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Sí. ¿No? Dios no busca profetas y apóstoles. Dios no busca hermanos o hermanas. Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Amén.
conforme a su corazón. Los títulos... Estaba confirmando la palabra. Claro, los títulos no son necesarios delante de Dios. Yo no voy a presentarme con un título, Sí. No puedo mira presentarme. nuestro corazón Claro. y Él está viendo nuestro corazón, no tener ese corazón limpio. Yo necesito como hombre de Dios, claro, como hombre de Dios o como vos, como mujer de Dios, necesitas presentarte a Dios tal cual se presenta cualquier hermano de la congregación. Cuando nos presentamos delante de Dios es como una radiografía. Claro. ¿No? Él sabe todo detalle de nosotros, todos sabemos. No podemos mentirle a Dios, no puede ser engañado Dios porque Él conoce todo de nosotros. Amén. Todo, cada pensamiento, cada célula, todo de nosotros, porque Él nos creó, ¿no? Somos obra de sus manos. Sí. Entonces Él sabe todo, nada podemos esconder de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, que Dios nos ayude. Amén. Oramos por esto, oramos por esta hermosa expresión de la palabra de Dios, este hermoso consejo, ¿no? Que Dios te ha dado y que Dios te ha permitido compartir con nuestros amigos, hermanos de la iglesia y poder bendecirlos a través de esto y confesar la victoria de Dios. Oramos. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por este privilegio, Señor, que nos has dado a nosotros como familia de Dios, en este lugar, en San Antonio de Areco, en esta dirección, en esta casa, en este lugar que hemos preparado para que sea el lugar donde se te adora, donde se te exalta y donde tantas veces nos hemos convocado con los hermanos locales y aún a veces con visitas, Señor, a adorarte y a exaltarte. Por supuesto, Señor, que estamos extrañando a esos hermanos, pero no los dejamos de lado ni los ignoramos, sino al contrario, ellos están presentes cada día en nuestros corazones y aún, Señor, ellos con sus motivaciones, con sus deseos, con su trabajo y su esfuerzo siguen presentes en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos dándote gracias porque sé que vas a hallar detrás de estas personas que están mirando esta transmisión, vas a hallar personas conformes a tu corazón, personas que puedan mirarte a ti, personas que puedan presentar su corazón en integridad, personas que puedan decirle al Señor, yo te necesito que cambies mi presente, necesito que transformes mi corazón, que saques de mí el corazón de piedra y pongas un corazón de carne sensible a la voz tuya, sensible a tu propósito, sensible a lo que tú tienes para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias por esta oportunidad de compartir el mensaje vivo de la palabra de Dios, esa palabra que alumbra el entendimiento a todo aquel que quiere escuchar con sus oídos y quiere ver con sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio, orando para que bendigas a cada oyente, orando para que bendigas a cada persona que está en su hogar, que está ahí atento a lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué hermoso que puedas compartir en este momento lo que hemos preparado de... Primero podríamos ver quiénes están... Dale, seguro. Después leemos una historia. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, Acá Mirta Galeano, está del otro lado, Dios te bendiga, Mirta. Dice que el Señor nos ayude a tener ese corazón dispuesto. Bendiciones, qué bueno. pastores. Gracias, Mirta, Dios te bendiga. Acá Patricia Flores, una compañera y amiga. Se nos ha unido más que nunca, Patricia, una hermana, como una hermana. Una hermana. Dios te bendiga, Patri, te amamos. Alida Maquiavelo, realmente nos honran cada persona con su visto, con su mirada, con estar con nosotros. Dios te bendiga, tía. Julio Flores, papá, Dios te bendiga. Norma, mamá. Eulalia Benítez, no la conozco, pero bueno, creo que vos la conocés. Te bendiga, mi querida suegra. A Nicolás, mi hermano. A Nancy Franconi, mi tía. Patricia Esther, bueno, hermanos. Marcela Beatriz, Dios te bendiga. Clara Aspre, Dios le bendiga, hermana. Saludo a José. Mónica Beatriz Esair. Paula Antivero. María del Carmen Benivinti, Dios te bendiga. Alejandro Balboa y Yolanda Zamudio, ¿no? Familia. ¿Nombraste acá Marcela Beatriz? Sí, Marcela Beatriz, sí. También. Bueno, gloria a Dios. No, Marcela Beatriz, sí. Y Lali Martínez. Lali Martínez. Bendiciones. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que sea de bendición, ¿no? Amén. Lo que Dios nos ha ministrado primeramente a nosotros, Amén. ¿no? A nosotros, porque gloria a Dios.
todos necesitamos, ¿no Amén. es cierto? Sí, La Señor. palabra, y tener un corazón humilde también para Sí, recibir el por consejo, supuesto, la por palabra del supuesto. Señor, que es para edificación Sí, propia. Gloria a Dios. Así que gracias a Dios. gloria a Dios. Vamos a compartir. Gloria a Dios, mientras pone Liz la canción atrás, despacito. Gloria a Dios. No, ahí me equivoqué. No, ahí donde estabas. Ahí, A ver, ahí. pon para acá. Ahí está. No. Ahí está. Para atrás. Ahí. Gloria a Dios. Un poquito más abajo. Bajamos ahí un poquito y le vamos a contar la historia de este himno. He decidido seguir a Cristo. Ha sido de bendición. Gloria a Dios. Sí. Con nuestro No corazón solamente ahora, tomamos las sino- decisiones. claro. ¿eh? Amén. Así que gloria a Dios. A ver, gloria a Jesús. Escuchen que va a ser de bendición. Queremos compartirles la historia del himno He decidido seguir a Cristo, para que nos fortalezca en la fe y amemos con más fuerza a aquel que nos amó primero. Gloria a Dios. Es un himno cristiano originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam, nordeste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, fueron a Jesucristo con arrepentimiento y confiando en Él como Salvador y Señor. Se convirtieron a Dios. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a 2 de sus hijos, a 2 de los hijos del hombre creyente. Y después el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa de aquel creyente. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos, estando a punto de perder a su esposa, continuó cantando: aún nadie uniéndose, yo seguiré. Esta canción la había hecho él, ¿no? En este momento tan terrible para su vida. Después de eso, los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado la última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida física al renunciar a su fe. Pero este no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y así fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo el jefe de la aldea dijo: considerando la fe del hombre creyente, yo también pertenezco a Jesucristo. Así él y toda la aldea se convirtieron a Dios. Tremendo, ¿no? Tremenda historia, ¿no? Es Gloria a Dios. necesario que la semilla caiga y muera para que dé fruto, ¿no? Toda la aldea se convirtió a Jesucristo. Tremendo. Tremendo. Tremenda decisión, ¿no? Del corazón. Así que cuando cante esta canción, sepa qué profunda que es esta canción, ¿no? Realmente de corazón, de esa decisión de seguir a Cristo de corazón, ¿no es cierto? Sí. Seguir avanzando pese a las dificultades, a las tormentas. Gloria a Dios. Yo sigo a Amén. Cristo. Sí, Gloria a Señor. Dios, Que qué el Señor nos tremendo. ayude. Que Dios nos auxilie Amén. todos los días. Y todos los días a la mañana, cuando entregamos nuestro día al Señor, decirle, ¿no es cierto?, que lo seguiremos. Señor, yo he decidido seguirte. Señor, yo he decidido seguirte. ¿No? Gloria a Dios. Estamos justamente enseñando, ¿no?, del tema del corazón, Sí. entregarle cada día el corazón a Dios, Amén. para que Él lo limpie, Amén. para que Él lo sane. Amén. Gloria a Dios, y decidir con esa entrega Gloria a al Dios. Señor de seguirlo todos los días. Amén. ¿no? Sí, Señor. Tremendo. Gloria a tremendo. Dios. Gracias. Hay que Jesús. decidirlo. Amén. Gloria a Dios. Y es hermoso, Y es ¿no? para bien la decisión. Amén. Sí, es para por bien, supuesto. es para bendición, para Por toda supuesto. nuestra familia, nuestras generaciones. Por Gloria a supuesto. Dios. Tenemos un testimonio. Amén. Sí. Ya no estábamos olvidando. Ah, qué bueno. Qué bueno Gloria a testimonio. Dios. Contame. Habíamos hablado, creo que la reunión pasada, de la bendición para las generaciones. Sí. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, estuvimos visitando una familia esta semana. Contamos que cuando comenzamos esto en las transmisiones en marzo, muchas cosas lanzamos, como dice la Biblia, por fe, ¿no? Aún el título de las transmisiones dice por fe andamos, no por vista, Amén. ¿no? Amén. Y muchas cosas nosotros empezamos a hablar
y aún cosas que todavía no veíamos. Y en este último tiempo empezamos a ver aquellas cosas que hemos confesado desde aquel entonces, ¿no? Y hoy estamos viendo una realidad. Sí, sí, gloria a Dios. Y vemos que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Por los siglos. Gloria a Dios. Y bueno, estábamos visitando una familia, gloria a Dios, por una necesidad, que habían estado internados, el jefe de familia había estado internado y fuimos a visitarlo para orar por ellos, ¿no es cierto? Estar cerca de nuestros hermanos, y estaba también la mamá del hombre que estuvo internado. Del hombre que estuvo internado, ¿no? Del jefe de familia. Y bueno, estuvimos ahí hablando con ellos, ¿no? Y orando con ellos. Para ese entonces, hacía 2 semanas atrás, esa mamá se había entregado. 2 o 3 semanas atrás se había entregado al Señor, ¿sí? Y bueno, había decidido seguir a Cristo, ¿no? Con esa entrega. Y bueno, eso fue el día jueves, ¿no? Sí. Y el día viernes, tengo que contar la condición, ¿no? El día viernes nos envían una foto al grupo de la iglesia que esta señora... No se puede mostrar, ¿no? No importa. Esta señora se estaba parada y estaba caminando, contenta y levantando la mano y saludando, ¿no? Y muchos dirán, pero... ¿qué hay de raro en eso? Bueno, lo milagroso que es eso, es porque esta señora hace 8 años que no caminaba, que estaba paralizada del lado derecho del cuerpo, la pierna, el brazo, había que alcanzarle todas las cosas, había que ayudarla a vestirse, había que ayudarla para todo, ¿no? A esta señora. No vamos a decir el nombre, algún día ella dará el testimonio. Sí. Bueno, y entonces dice que ella se levantó a la mañana y se levantó diferente a los demás días, y sintió deseos de levantarse y de caminar, y así lo hizo. Se paró y empezó a caminar, y contenta, y todo el día dando testimonio. Y ya después, ayer hablando con la familia, me contaban que se levantó sola, que se cambió sola, ya estaba afuera tomando sol, cuando antes no salía a ningún lado por el tema de que ella no quería estar en silla de ruedas, entonces siempre la tenían que llevar a UPA, de un lugar a otro, y entonces ella ahora que camina, gloria a Dios, que está contenta, que está feliz por el milagro que el Señor ha hecho, ¿no es cierto? Ya estaban tomando sol y es tremendo el milagro del Señor, tremendo, ¿no? Y los que están postrados se levantarán en el nombre de Jesús. Dios sigue siendo el mismo, hace milagros. Sí, gloria a Dios, Jesús hace milagros. Aleluya. Gloria a Dios. Se rompieron las cadenas, las ligaduras de enfermedad, en el nombre de Jesús. Y hay que contar que hablando sobre las generaciones, tenemos que contar. Ahí estaba, porque justo ese jueves, cuando estábamos hablando con ellos nos contaban que el papá de esta señora, ¿no? Que se congregaba, el papá y la mamá de ella se congregaban, ¿no? Y cuando ella era adolescente iba con sus padres y los acompañaba a la iglesia. Y su hijo también, que era pequeño, también. Entonces ahí le contábamos a ellos la bendición que hay de generación en generación. Amén. Porque la palabra de Dios dice, cree tú y toda la casa será salva. Amén. Gloria a Dios. Señor. Y que había palabra de Dios para ellos, para esta señora y para su hijo, de salvación, de vida, de bendición. Que la bendición iba a llegar, ¿no es cierto?, a ellos. Sí, qué importante esa familia que está orando por sus hijos, por sus nietos. Gloria a Dios, esas oraciones no caen en saco roto. Aleluya. Esas oraciones son guardadas delante de Dios. Y cuánto más las lágrimas, dice que hay una redoma, ¿no?, que Dios tiene, en donde guarda todas nuestras lágrimas, ¿no es cierto? Nada escapa, si Él sabe cuántos cabellos tenemos, cuántas lágrimas, ¿no? Él nos ama como hijos, ¿no? Un amor eterno, amor enorme, ¿no? Y conoce todo de nosotros, ¿no? Todos nuestros detalles, saben todos nuestros dolores, y Él quiere sanarnos. Amén. Él quiere sanarnos, Señor. Y así lo hizo con esta señora. Gloria a Dios. Y así lo puede hacer con el que está allí del otro lado. Gloria a Dios. Tremendo gozo. Así que el viernes, el sábado, con un gozo todos, ¿no es cierto? Porque la alegría de nuestros hermanos es nuestra alegría. El gozo de nuestros hermanos es nuestro gozo. Como así también sus lágrimas. Y como sus lágrimas, ¿no? Que estamos acompañando cuando están pasando necesidad, orando, ayudando.
¿no es cierto?, en oración, en intercesión. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y fue un gozo tan tremendo. Es tan tremenda la obra de Dios que fue así. Gloria a Dios para nosotros, pero para ella fue un proceso de muchos años, Sí. ¿no es cierto? Sí, Que muchas veces puede pasar eso, ¿no? Y a veces cuando se ora puede ser el milagro así de rápido como puede ser al día siguiente o en los días siguientes, Claro. ¿no es cierto? Que puede tardar algunos días. Bueno, y esto pasó así. Esto pasó al día siguiente. Al día ¿no? siguiente. De haber al día orado y siguiente. que aún cuando vos salimos de ese lugar, ¿qué me dijiste vos? Se sentía la presencia de Dios. Sí, es verdad. Se sentía la presencia de Dios, Se ¿no? sentía la presencia del Y- Señor cuando estábamos orando allí. La verdad que se sentía algo tremendo y bueno, y era que Dios estaba realmente, Amén. ¿no? Y Él estaba haciendo su obra Qué hermoso, tremenda qué hermoso. y gloriosa. Así que bueno, Hermoso. Dios lo sigue haciendo, Amén. Él lo puede Sí, hacer sí. en su vida. Dios Amén. sabe cuál es su necesidad, sabe todo de usted. Así que reciba que hay bendición para usted. Aleluya. Gloria a Dios. Dios Amén. lo quiere sanar, Dios Amén. quiere romper esos yugos. Por ¿no? medio de estas vías, Dios va a destilar de su gloria. Amén, ¿no? en el nombre de Amén, Jesús. en el nombre Gloria a Dios. de Después vamos a Jesús. estar orando Amén. Sí, Señor. para que sean bendecidos todos los Amén. que están allá Sí, del otro Señor. lado, padeciendo enfermedad, Amén. ¿no es Sí, cierto? sí. Esto del COVID y De todo. COVID, Vamos a de estar lo orando de lo aislado que pueden estar las para que personas. se rompan ¿no? Para que se esos rompan. yugos de enfermedad en el nombre Pero de aún Jesús. en medio de ese aislamiento, Dios puede glorificarse en su vida. Amén. ¿no? Amén, en Por todo supuesto lugar. que oramos para que no llegue, no toque tu morada, no Pero toque si ya tu está vida. pasando, Pero digo, a si ya está- levantar esa Amén, defensa, amén. se va a romper todo Amén. yugo de enfermedad en el nombre de Él Jesús. está contigo, aún en el momento difícil que estés pasando, Él sigue estando contigo. No, su mano no se alejó. Él no te está para condenar, sino para salvarte y ayudarte. Amén. Él mismo dijo, Gloria ni a yo te Dios. condeno. Él no quiere condenarte, Él quiere Gloria ayudarte. a Jesús. Jesús quiere ayudarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entramos a la última parte del programa compartiendo la palabra, ya que la hora ha avanzado. Y hoy nosotros con los hermanos también tenemos Santa Cena, ¿no? Así que tenemos Uy. también... Se nos fue la hora. Y yo Por creo razón, que... algunos se fueron. Claro, yo creo que casi no tendría nada para decir, ¿no? Porque realmente esto del corazón... Sí, los atributos de Dios. Claro, para los que la gente atributos. esté confiada, Sí, que Dios sí, tiene sí, sí, control. Yo la verdad que voy a ser breve, voy a tratar. Señor me Amén. ayude. Y vos te vas a quedar conmigo, pastor. Bueno, No te vas a ir. Quédate conmigo unos años. bueno. Una vida, una eternidad. Gloria a Dios. Y eso sería lindo, ¿no? Quedarnos para siempre juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te voy a decir lo que te dije el otro No, día, no, porque basta. que ese tema ya no. Gloria a Dios. Nada malicioso, no malinterpretes, sino que algo que yo le dije un chiste y a mi esposa no le gustó. Casi me quería pegar, ¿no? Saben que el Señor me hablaba en estos días y realmente me bendecía el Salmo 139. Yo creo que David, siguiendo en el hilo de David, ¿no? este rey hermoso, yo digo que a una de las personas que yo quiero conocer cuando vaya al cielo es a David, ¿no? Yo quiero conocer a David, quiero sentarme un ratito, si se puede sentar, a charlar un rato con él y a preguntarle algunas cosas, ¿no? Y a ver cuál era el corazón de ese hombre, ¿no? Qué lindo. Y creo que uno de los salmos más hermosos que ha escrito, manifestando el poder de Dios, manifestando las cualidades de este Dios glorioso, es el Salmo 139, ¿no? Y te leo 2-3 versículos y vamos a compartir algo y ya dejamos para saludar y para orar por nuestros hermanos, sí. ¿no? Sin dejando de saludar a los que se están conectando, como la tía Canda, a esta tía hermosa que tenemos nosotros en Don Torcuato, hermosa mujer de Dios, con su familia. Bien. Gloria. No, todavía no adivino. Todavía no la puedo adivinar. Pero bueno, mientras la pastora saluda. Sí, Alejandrina Zamudio. Alejandrina Zamudio. Bueno, pero vamos a la palabra después. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Pues aún tú la palabra, dice mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es maravilloso, es demasiado y maravilloso para mí. Dice,
alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tu diestra está. Podrías poner la canción esa, mi mamita, de fondo. Si tomare las alas del alba y habitare, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dice, ¿no? Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay nada que pueda cubrirnos del amor de Dios y la misericordia. Aún las tinieblas no encubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Y estoy maravillado, dice el salmista, ¿no? Y algo que hablábamos con la pastora, de resaltar cualidades de nuestro Dios. Dos de las tantas que tiene nuestro Dios, ¿no? Y dos de esas son, que destaca este capítulo, es la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es el que Dios lo sabe todo. A Dios no se le escapa nada. Dios no se olvida de que somos barro, que somos necesitados de su gracia. Dios no se olvida que te tiene que ayudar. Y al contrario, no se olvidó porque mandó a lo que más amaba en rescate. ¿Cómo me gusta esa palabra? Me encanta esa palabra, en rescate por tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces vemos una película, a nosotros que nos gusta con Benja, a veces películas de cosas fantasiosas o de cosas que alguien salva a una persona y otra y va al rescate? Y esto no es fantasía, esto no es un cuento, esto es realidad. Jesús vino a rescatarte, vino a hacerse hombre. Dice, a mí me quebranta esta situación. Me conmueve saber que Jesús podía haberse quedado en el cielo, si estaba mejor en el cielo. ¿No te parece, pastora, que Jesús podía haberse quedado en el cielo? Él estaba mejor allá, pero el amor que había en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo no le permitió hacer otra cosa que venir a presentarse. Venir a decir, acá estoy para ayudarte. No me quedo con que me despreciaste en el Edén. No me quedo con que maltrataste lo que yo te regalé. No me quedo con eso. Yo vengo a tu rescate. Yo vengo a buscarte. No solamente desde el cielo, que podría decir, allá está Dios, allá Dios en su trono. Y tú estás acá en la tierra, allá lejos. No. Dice que Jesús vino a hacerse de condición de hombre, a humillarse. Dice el Salmo 135, 4, si no me equivoco, 113, 5, perdón. Dice que Dios se humilla para ver la tierra. Este Dios grande se humilla, baja su mirada para ver la tierra. Y no solamente que Él bajó su mirada, sino que mandó a su Hijo. Y como decíamos en otras transmisiones, mandó a su Hijo para que se hiciera en condiciones de nosotros, como una hormiga. Mandó a su Hijo que se hiciera igual que nosotros. Que tuviera la misma condición de hombre. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que lo mandó a que muriera en una cruz, por una disposición propia. Porque el mismo Jesús destaca en el Evangelio, él mismo diciendo en el huerto de Getsemaní, dijo, si yo quisiera en este momento, mandaría legiones. ¿Legiones cuántos son? Miles. Sí, miles. Legiones de ángeles. Y en este momento arrasaría con todos ustedes. No es que Jesús estaba indefenso. No es que Jesús era el pobrecito, como muchos quieren presentarlo, clavado en una cruz. ¡Ay, pobrecito! Que vas a un lugar y tenés que tener lástima de Él. Oh, Dios me libre de esa lástima. Él tendría que tener lástima de mí. Compasión como la tuvo. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Y eso es lo que somos nosotros. Sin Él, sin su gracia. Miserables. Pero dice la Biblia que Él no le dijo a los hombres que venían a arrestarlos, si yo quisiera en este momento, legiones de ángeles estarían en este lugar.
Imagínate, hermano, que un ángel, ¿ves mi dedo? Un ángel destruyó a centenares de soldados como la arena del mar. En los libros del Antiguo Testamento de cuenta la Biblia. ¿Cuántas veces un ángel nomás destruyó todo? Imagínate legiones. ¿Hubiera quedado algo en pie en esa tierra? No. Pero sin embargo, la disposición de este Dios grande, la disposición de este Jesús, la disposición de este Dios de amor, que no era que Él predicaba el amor, porque el hablar, todos podríamos hablar del amor, todos podríamos ser genios del hablar del amor. Su naturaleza era el amor, su vida era el amor, su caminar hablaba del amor. Imagínate, era Dios caminando entre nosotros, era Dios caminando entre medio de la naturaleza pecaminosa. Aquel Dios que era imposible alcanzar en el tiempo de antaño. Aquel Dios que era imposible que los sacerdotes pudieran ni siquiera hablarle. ¿Sabes qué? Cuenta la Biblia para que puedas entender la magnitud de lo que Jesús hizo por ti. Perdóname, quizás me estoy yendo del carril, pero esto me apasiona. Esto conmueve mi corazón y me bendice de una manera tan grande y te lo comparto para que pueda ser de bendición a tu vida. Imagínate que en el tiempo de Moisés habían creado el lugar santo y el lugar santísimo, y al sacerdote lo habían llenado en su vestimenta, en el efod, lo habían llenado de campanillas, y sobre las campanillas le habían atado una cuerda, en su cintura tenían atado una cuerda. ¿Sabe cuál era el propósito de la cuerda? De que si el sacerdote, su campanilla dejaban de sonar, tenían que sacarlo con la cuerda. No podía entrar otra persona, no podía entrar otra persona, perdón, me voy de cosas, no podía entrar otra persona a buscarlo porque automáticamente moriría como moría el sacerdote. El sacerdote tenía que presentarse sin pecado delante de Dios. Oh, qué cosa difícil, lo estábamos hablando hace unos minutos. Si nuestra maquinación, si nuestra cabeza muchas veces es la que produce el pecado, la maldición, y el sacerdote tenía que presentarse sin pecado, ser lavado, ser ministrado, toda su integridad, su vestimenta, tenía que presentar la pureza. Y el sacerdote tenía atado una soga para que si él moría, tenía que salir. Y ese Dios, porque no es que el Dios de los evangelios del Nuevo Testamento era menor al Dios que no, el mismo Dios con el mismo poder. Pero había una gracia derramada, la gracia que siempre estuvo, pero en ese momento se estableció en la tierra a través de Jesús. Eso es lo que vino a establecer Jesús, la gracia, el tiempo de gracia, el tiempo de dispensación, el tiempo de la oportunidad de volverte. Por eso es que nosotros domingo tras domingo, nosotros quizás tantos pastores en todo el planeta, invierten su tiempo para explicarte esto, invierten su tiempo para decirte esta verdad. Es el tiempo de acercarse a Dios confiadamente, es el tiempo de decirle sí a Jesús. No pierdas tu tiempo, no pierdas la hora. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Dios te trajo, te sentó al lado de tu televisor o enfrente de tu tablet o enfrente de tu celular para que escuches este mensaje. Para que sepas que este Dios que lo sabe todo, que está presente en todas partes, que examina tu corazón, que conoce todo. No es que sos ignorado por Dios, Él te conoce antes que fuese formado. Y busca por favor en Efesios 1:4. Él te conoce antes de todas estas cosas. Él te conoce, dice la Biblia en el Salmo 139, que en tu embrión vio la luz de Dios. Antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía quién ibas a ser, cuántos pelos en la cabeza ibas a tener, cuántos dedos en tus manos, en tus pies, qué características, cómo ibas a ser. Por eso no sos ignorado por Dios, al contrario, sos amado por Él.
Y por ser tan amado, Él mandó a lo que más amaba. Cosas que, como decíamos tiempo atrás, tú ni yo lo haríamos. Tú ni yo haríamos algo por aquellos que nos han maldecido tantas veces. Tú ni yo haríamos algo por aquellos que eran enemigos, que son enemigos nuestros quizás. Tú no lo harías, pero sin embargo el Padre de los cielos lo hizo por ti y por mí. A mandar lo que más amaba, lo más preciado. ¿Y como dice en Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremendo, qué gloriosa carta de Pablo, hablándole a Éfeso, hablándole de Efesios, mostrando la bondad de este Dios, que no te escogió ayer, no te escogió antes de ayer, antes de la fundación del mundo estaba pensando en vos. Cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre decide tomar por sus propias decisiones, equivocación del hombre, la mujer, no importa. La decisión era irse de Dios. Y aún a pesar de así, el amor de Dios, como decíamos el sábado pasado en una vigilia, la decisión de Dios era cubrirlo. A mí me enternece pensar en esto. El hombre estaba decidiendo irse del cuidado de Dios. Y Dios, como un padre amoroso, le dice, espera, antes de irte te voy a vestir. Es como si tu hijo te dice, papá, me enojé con vos y me voy de casa. Y vos le decís con amor, hijo, si vas a salir a abrigarte, hace frío. La noche es larga, la noche está muy oscura y muy fría, cuídate. Es el amor de un Dios que quizás sea algo irracional a lo que tú piensas, a lo que tú imaginas. Pero su amor no se razona con nuestro entendimiento. Su amor sobrepasa todo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tendría que amarnos a nosotros? Es por su gracia. Es porque a Él le ha placido hacerlo así. Y así lo quiere hacer con tu vida. Así lo quiere hacer con tu corazón. Y hoy es el tiempo, hoy es la hora. Porque es el puro afecto de su voluntad. La pura decisión de Él. No fue la decisión de Pablo o de Nancy. Fue la decisión de Dios, de Jesús. En un consenso entre ellos. Decidió amarte por pura voluntad. Por el puro afecto de su amor. Por eso es el tiempo de acariciar su voluntad. Y si lo crees así, queremos orar por ti. Queremos que entiendas que Él te ama y Él no está perdiendo el tiempo contigo. Oh, como muchos dicen, ¿pero Dios tendrá tiempo conmigo? Sí. No me preguntes cómo lo haces porque ni yo lo entiendo. Claro, no nos preguntes, Él puede estar en todas partes. Ojo, es una cualidad de Dios solamente. No pretendas que otro tenga esa cualidad porque no la tiene. Ni Buda, ni el que quieras nombrar, que ya están muertos y bien enterrados, ¿no? Y ya son polvo muchos de ellos, ¿no? Y dice la Biblia que la única premisa de la resurrección en 1 Corintios 15 fue Jesucristo. Él es el único que merece adoración. No hay otro Dios entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y omnipotente. Todo ¿no? lo puede. Todo lo puede. Otra característica, otra cualidad de nuestro Dios. Hablábamos en esta semana con una persona que nos contaba una situación que estaba pasando espiritual y podíamos decirle de esto. Si vos estás bajo el abrigo, como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Omnipotente, bajo la sala, bajo la sombra, Él te va a cubrir y te va a bendecir, ¿no? Nosotros, se lo decía a esta persona, nosotros no somos cazademonios, no salimos a cazar demonios. Nosotros no nos centralizamos en estudiar cómo reprender o cómo... No, nos centralizamos en estudiar a Jesús, en que Jesús entre en nuestra vida. Por supuesto que hay muchos problemas espirituales, por supuesto que hay muchas cosas espirituales, que esa a medida que el Espíritu Santo va creciendo en tu vida, Él la va mostrando y Él te va ayudando a ser libre. Pero lo importante es que conozcas más de Jesús, no que conozcas más del diablo, no.
conozcas más de su amor. Porque cuando más adentro está de ti Jesús, más afuera está de ti Satanás. Cuando más adentro está de tu casa Jesús, Satanás está más afuera. Porque Jesús empieza con la escoba, barre todo, limpia pareja, saca la telaraña, saca todo, limpia todo, le manda el sif espiritual a todas las cosas, ¿no? ¿Qué diría? Podría ser el sif espiritual de la sangre, de su sangre preciosa, limpia todo. Limpia todo, perdón por la comparación tan finita, ¿no? Pero su sangre preciosa limpia todo, ¿no? Y limpia y sana tu corazón. Pero también, como le decimos a los hermanos locales, no lo dejes solamente entrar a tu casa y que ocupe el lugar del living. ¿Sabes por qué? Porque él va a pasar años sentado en el living de tu casa. Decirle, Jesús, toma mi casa, toma mi habitación, toma mi cocina, toma mi baño, toma el comedor. Toma todo el lugar, toma el jardín, toma el cuarto de atrás, de allá el cuartito que tenemos todos los cachivaches. También sé el Señor de mi vida. Sé el Señor por entero, sin reserva en mi vida. Vamos a orar. Y si en esta noche quieres entregar tu corazón a Jesús, repite conmigo esta oración. No nos queremos ir, pastora. Tenemos que irnos y no nos queremos ir. Oramos. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Y como David, necesito que purifiques mi vida, que pongas un corazón íntegro, que saques el corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura, como dice tu palabra. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Vamos a orar por cada persona que está pasando situaciones difíciles. Vamos a orar por aquellos que están aislados por el COVID. Vamos a orar para que el milagro de Dios descienda en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos, Padre, para que tú pongas tu mano sobre cada persona que está escuchando ese mensaje, que el mensaje pueda ser grabado a su corazón, que pueda realmente tu palabra bendecirlos en esta hora, y en el nombre de Jesús, su entendimiento pueda haber sido abierto en este momento para que tu palabra pueda entrar a su corazón y ellos puedan comprender este gran amor, el gran amor de Jesús, el gran amor de Jesús, ese amor que sobrepasó todos los límites necesarios para llegar a este momento y a esta oportunidad de bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te adoramos y te bendecimos, nos cubrimos con tu sangre, Señor, y reprendemos toda obra de maldición, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, todo espíritu inmundo que quiere venir a bloquear las mentes, que quiere perjudicar a los corazones, que ha traído enfermedad, Señor, aislamiento, Padre, que ha traído depresión, Señor, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y confesamos que a partir de ahora empieza a correr un río de sanidad, un río de liberación, un río de victoria a favor de cada vida, de cada corazón, y que hoy, Señor, tu gloria se manifiesta, trayendo paz aún en medio de aquellos que están pasando este momento de aislamiento, Señor, de enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús. Echamos fuera al COVID, Señor, lo echamos fuera y confesamos la victoria de Dios para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús lo confesamos, lo creemos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos terminando. Gracias, Señor. Estamos terminando el día, la transmisión. Y ahí nos quieren pasar algo. A ver. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Ponme Jesús. la música para que habíamos dicho. Gloria a Dios, gracias Señor. Amén, gracias Señor. A ver, acá dice. Gracias Jesús. Leónidas Contreras. Amén, hermoso. Se conectó, nuestra Amén, hermana. sí, Señor. Alejandrina Zamudio, Amén. Dios le bendiga. Amén. Y Adela Esaí, Dios la bendiga. Gloria a Jesús. Amén, sí, Señor. Esperemos que hayan sido Amén. bendecidos. Bendecidos porque Amén. la palabra de Dios trae bendición, produce vida, produce bendición. La palabra de Dios Amén. Siempre produce, Sí, ¿no es cierto? Amén. Él por su palabra Amén. fundó la tierra, Sí, hizo Señor. la tierra, hizo Sí, todo, Señor. con su palabra. Amén. Y su palabra es vida. Amén. Es vida, es bendición, y Dios va a estar obrando en esos corazones Gloria en a esta Dios. semana.
seguramente van a sentir, Dios le va a hablar en su corazón qué cosas tienen que entregarle al Señor, ¿no es cierto? Todo hay que entregarle al Señor, todo, ¿no? Y que nos ayude a perdonar y que Él siga limpiando nuestro corazón para estar agradables delante de Él, poder tener ese corazón conforme al de Él. Una mujer conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que le dice, que Dios dice, ¿cómo dice? Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, y como leíamos recién en la palabra, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, desde antes de la fundación ya hay un propósito con nuestras vidas, ya fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que adelante, cada día entregarse al Señor y la bendición viene. Amén. Gloria Amén. a Dios, la sanidad Amén. viene. Gloria a Dios, la libertad en Cristo viene. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Y realmente para nosotros hoy es un día que no queremos terminar. Sinceramente sentimos la presencia de Dios, sentimos como Dios nos ha bendecido, nos ha ministrado a nosotros, y creo que sin duda te ha ministrado a ti, y que realmente tengas una semana de mucha bendición. Dios te bendiga grandemente. Dios nos estaremos viendo sobre ustedes y produzca ese milagro que están esperando.